Tequila. Capítulo 8. Ninjas contra tecnología. Laboratorio de la Corporación Cápsula. Bien, todo está como lo debe estar, decía una sonriente peli azul mientras se encontraba sentada frente a un panel de control el cual se veían diferentes interruptores y palancas y más cosas las cuales para muchos no tendrían sentido, mientras que más adelante se veía un inmenso láser como en las películas de ciencia ficción, sujetado al techo de la habitación donde este apuntaba a una dirección, la cual era un muñeco de prueba de color gris y un símbolo en medio de la corporación de marca Cápsula en un color amarillo, mientras que la mujer empezaba a escribir algo, según las investigaciones. La máquina debería funcionar como un teletransportador. Por el momento el radio de alcance de la máquina en el primer intento fue de 5 kilómetros, siendo un éxito aunque el muñeco salió con leves daños. Un resplandor y hace ¡pum! Se detuvo por un instante de escribir mientras giraba un poco su cabeza a su lado a una pared donde se encontraba un recostado muñeco de prueba, el cual no se podría decir que estaba con leves daños, ya que a simple vista se veía como se encontraba con varias partes rasgadas, dejando ver su interior blanco, y también la mano izquierda y pie derecho habían desaparecido, mientras que había un leve color gris cerca de la parte donde deberían estar. Estoy cansado, jefe. Lo que daba la hipótesis que tal vez explotaron, mientras que la mujer con una leve gota de sudor agradecía no haber imaginado si hubiera hecho eso con una persona de verdad, mientras que volvía a lo que estaba haciendo, lo cual tras arreglar los errores y también aumentar el radio de búsqueda dio sus resultados esperados. Seguía anotando la peli azul, ya que el muñeco que había usado para ese experimento era el mismo que tenía, el cual estaba sin rasguños. Ahora probaré con un radio superior a la Tierra. Si el muñeco logra llegar, es probable que se puede empezar una prueba con humanos. Cerraba el cuaderno mientras se ponía frente al panel. Bien, aquí vamos, decía la mujer mientras que presionaba un botón rojo en el panel. Un sonido empezó a resonar por toda la zona, siendo proveniente del láser, el cual empezaba a brillar de a poco en un color morado mientras varios rayos lo rodeaban, lo cual emocionaba a la Brief. Espero que funcione. ¿Qué digo? Por supuesto que funcionará. Después de todo, soy la científica más lista de este mundo, y yo jamás me equivoco. Sí, jamás me equivoco. Se animaba la mujer con una gran sonrisa en su cara, con un tono algo arrogante por lo que decía. Tan centrada estaba en su apoyo que no vio cómo la máquina empezaba a moverse a varios lados, mientras hacía el ruido de circuitos oxidados, e incluso que cayeran algunas piezas provenientes de la máquina. La máquina empezaba a moverse a varios lados como si la misma máquina decidiera a dónde disparó para luego quedarse quieto viendo algo, o más bien a alguien. Sí, jamás me equivoco. Jamás. Se detuvo de animarse cuando su sonrisa desaparecía y ponía una sonrisa de miedo al ver cómo el láser le apuntaba a ella, donde en cualquier segundo dispararía, ¿o no? ¡Escapa de aquí, esponja! Dijo la mujer, que rápidamente se agachó al último momento. Logran esquivar una ráfaga morada de la máquina, que empezó a rebotar con cada pared que chocaba como si fuera una pelota, mientras que la esposa de Vegeta se mantenía oculta esperando que el rayo logre darle alguna cosa para que este desapareciera y pudiera salir. El rayo estuvo moviéndose por casi 15 segundos por toda el cuarto, donde en ese tiempo no había logrado tocar nada salvo el techo y las paredes, lo que ponía nerviosa a la peli azul, temiendo que en algún momento ese rayo logrará darle. Sin embargo, eso no pasó, ya que el rayo fue hacia un estante en el cual se veían varios estuches de cápsulas cerrados, donde de todas, un estuche había tocado el rayo, el cual había sido rodeado por varios rayos para luego desaparecer el estuche sin dejar algún rastro. La científica, luego de asegurarse que no había más problemas, decidió apagar la máquina. Desde solo apagándola por el panel hasta desconectado el mismo, se acercó a la máquina y ver las varias piezas en el suelo, lo cual entendía que su funcionamiento había fallado. Bueno, creo que hasta una genio como yo se equivoca. Suspiró la chica, algo decepcionada por el resultado del experimento, para luego levantarse un poco su manga derecha y ver un reloj dorado que decía que era apenas mediodía. Será mejor comer. Me muero de hambre.
Además que desde que inicié esto no he podido ver mucho a Trunks, sonreía Lavriev que con una sonrisa, se dirigió a una puerta queriendo ir a comer y ver también a su hijo recién nacido, sin investigar que si el rayo había funcionado, o mucho menos qué cosa había recibido el rayo. Bosque de Konoha. Ah. Estoy harto de esto, decía el joven Uzumaki con enojo en sus palabras, mientras que daba un fuerte golpe a un árbol que estaba ahí, mientras que los demás presentes intentaron que el chico se relajara. Si el Uzumaki estaba enojado era por una simple razón, su último intento de que el jutsu había sido un fracaso con F mayúscula, lo cual significaba una cosa, otro día gastado en vano. Vamos Boruto, cállate, mañana lo intentaremos de nuevo, decía un neutro Mitsuki mientras se acercaba a su compañero de equipo que no parecía calmarse. No. Cada vez que dicen eso nos gastamos todo el día sin avanzar ni un poco. Decía con molestia el rubio menor, mientras que los demás genin de su generación veían esto sin expresar alguna respuesta, solo viendo su acción. Bien chicos, es hora de irnos. Decía la líder del nuevo equipo Inoshi Kacho, los cuales solo asistieron y se prepararon para irse, mientras que el equipo dirigido por Udon hizo lo mismo. No era que ya se habían rendido, sino que ellos solo podían estar un cierto tiempo ya que solo habían citado por varias horas, así para que si tenían otros planes ese día podrían hacerlos cada equipo. Mientras los equipos ya se iban y que el séptimo se intentó acercar a su hijo, pero este se arrodilló al suelo como si fuera a hacer una reverencia, lo cual llamó la atención de los que se iban al sonido de algo cayendo al suelo, viendo que se trataba del Uzumaki menor que levantó sus manos y mirada al cielo con fuerza. Maldición. De al menos una maldita señal. Gritaba con fuerza el Uzumaki ante todos que lo veían confundido. El chico, desde que se enteró de la desaparición de su amiga, el chico se había vuelto bastante obstinado en hallarle, e incluso algunos sentían que se había vuelto algo más serio que lo que era. Todos, a pesar de saber eso, consideraban que el chico solo pasaba por las partes de aceptación ante la desaparición de su amiga. Sin duda, el chico quería demasiado a su amiga, lo cual algunos amigos suyos dedujeron que... Tap tap tap, se escuchó el sonido de algo caer al suelo que hizo que todos lo vieran. Se trataba de un pequeño estuche el cual haber aparecido frente al mismo Uzumaki. ¡Espera, qué mierda! Los presentes intentaron buscar una explicación, algunos voltearon alrededor suyo esperando ver a alguien que lo lanzaran, y luego al cielo por curiosidad, para terminar que algunos como Sasuke con su Sharingan buscar en la zona sin ver a nadie excepto a ellos y a unos simples animales, lo cual afirmaba que esa cosa tal vez haya aparecido de golpe, además que todos habían visto cómo cayó enfrente del chico, el cual era el centro de atención, como si le hubiera salido una segunda cabeza, el cual no sabía qué hace. Esta era la señal que se refería. El chico por simple instinto gritó: ahora traemos a Sarada. Lo cual hizo que todos cayeran de espaldas, salvo por su maestro, que puso toda su mano en su cara en señal de pena por su acción, mientras el hijo del séptimo, avergonzado, prefirió solo levantarse y esperar que todos se recuperaran, esperando que olvidaran lo que dijo. ¿Qué esto? Decía el chico serpiente, que ya recuperado tomó el estuche del suelo mientras todos lo rodeaban también interesados en el estuche. Lo primero que todos notaron fue un extraño sello de una gran C y rodeándolo diciendo las palabras Capsule Corp, lo que confundió a los presentes ya que no conocían una marca o grupo que se encargará de esto, aunque no le tomaron en cuenta ya que no significaba gran cosa. El peli azul vio un botón en el lado contrario donde se hallaba el logo, el cual ante la vista de todos lo giró y presionó el botón. Pof, dijo el estuche mientras que las cápsulas caían al suelo. Al parecer, se tenía que abrir desde donde estaba el logo. Los ninjas vieron cómo habían caído 12 cápsulas extrañas al suelo, cada uno con un color y número diferentes. ¿Acaso esto es de esa extraña máquina que usó Boruto en los exámenes? Preguntaba Inochin mientras se acercaba y recogió a una de color amarillo y con el número 3 en ella. No. Esto no es como esas cosas, eso lo sé, decía el líder del nuevo equipo 7, que tomaba otra cápsula la cual era una morada y con el número 5 en esta. Sí. Aunque tiene este extraño botón, decía el Uzumaki menor, que presionó el botón de la cápsula, lo cual segundos después apareció una inmensa explosión de humo. ¡Ah!
Fue el grito que se escuchaba en medio del bosque mientras se veía algunos pájaros salir volando por los gritos. En la zona donde supuestamente estarían los ninjas, se hallaba una casa esférica del tamaño de 2 pisos y pintado de un color blanco, además de varias ventanas que dejaban ver su interior, el cual se encontraba amueblado y decorado, aunque no había ninguna persona que lo pudiera ver, o más bien había. Segundos después, como si fuera magia, la casa empezó a desgaste del suelo, mientras que bajo esta se veían a varias personas levantándola, y todos con gotas de sudor en su frente, al reaccionar tan pronto a eso. Luego de unos minutos después se pudo ver como los ninjas levantaban la casa y salían uno por uno, para luego dejar a la del clan Akimichi, que incrementó sus manos para mantenerla en el aire para luego salir rápidamente haciendo que la caiga al suelo, causando un leve estruendo en la zona. Por poco y no lo cuento, era el pensamiento de la mayoría de los presentes, ya que un segundo estaban viendo unas cápsulas sin ningún problema aparentemente y segundos después se encontraban aplastados por algo que veían que se trataba de una casa. Dijeron todos los presentes viendo sorprendidos como una casa había aparecido de la nada y más sobre ellos. Es increíble. Y jamás creí que hubiera algo así para sellar algo como una casa entera dentro de eso, decía el séptimo sorprendido, el más que muchos, sabía la capacidad de un pergamino de almacenamiento, el cual era capaz de llevar hasta personas en ellas y ahora estaba frente a una casa la cual había logrado sellar en una cápsula de un tamaño insignificante una casa de 2 pisos de altura y gran tamaño, dando las dudas de ¿qué más había en las cápsulas? Aunque lo principal era ver ahora que tenía dentro la casa. Los equipos 5, 7 y 10 entraron a revisar la casa, seguido de sus respectivos líderes salvo Konohamaru, que iba a revisar por fuera la casa junto a el Hokage y el Uchiha, que también querían ver la casa por fuera buscando alguna señal de su origen. Dentro de la casa, los chicos se dividieron de sus Jounin sellos en el segundo piso y los genis en el segundo. En los últimos algo les llamó la atención: las paredes, techos y suelo de un color anaranjado, todos los muebles eran blancos. La sala, el primer lugar, era únicamente compuesto por 3 sofás para una persona, y en una de las paredes una televisión de 50 pulgadas y bocinas a sus lados, que dejó anoradado a los chicos, que decidieron prenderla y vieron como sorprendentemente la tele funcionaba aunque no conocían los canales que habían, así que iban a seguir excepto Shikada, y que dijo que iba a revisar algo para empezar a cambiar canales y sentarse en uno de los sofaces, sacando una gota de sudor en los presentes, si de verdad estaba buscando una pista o simplemente quería ver la televisión. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Los jóvenes volvieron a avanzar y abrieron otro cuarto, hallándose con la cocina, la cual era de un color blanco por completo. Tenía un refrigerador, microondas, tostadora y también una olla y horno, en medio una mesa pegada al suelo junto con varias sillas, además de varios cajones pegados a la pared como el techo. Los jóvenes se acercaron solo para luego abrir el refri y ver todos la comida que había dentro acomodado de tal forma ordenada, desde comidas como carnes, pescado, bebidas e incluso uno que otro pastel, que hizo que todos bajaran un poco al verlo. ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Es mío. Gritaron todos los chicos en la cocina, mientras solo se oían varios golpes de la pelea que se daba por la comida. En el segundo piso de la casa, el viejo equipo Ebisu se encontraban revisando el siguiente piso de la misteriosa casa. «Qué rara casa es esta», decía el Jounin con lentes a sus amigos que conformaban con la casa. Sí, es bastante tecnológica en varias cosas e incluso no sé qué son algunas cosas, decía la chica con coletas anaranjada en un cuarto de color blanco y con una cama con una sábana morada y almohadas de mismo color, además de unas ventanas que dejaban ver fuera de la casa, mientras que la mujer se dedicaba a intentar ver un panel bastante extraño en ese cuarto sin saber qué tratará, como si fuera otro lenguaje. ¿Y tú, Konohamaru? ¿Hallaste algo?, respondía la Jounin sin tener respuesta de su equipo, decidiendo un segundo dejar de hacer los que hacía y volver a preguntar. «¿Konohamaru?», preguntó nuevamente sin recibir respuesta nuevamente. «¡Ara!», fue el grito del líder del equipo 7, que espantó a sus amigos que salieron de los cuartos donde se hallaban para buscar dónde fue el origen del grito. «¡Ara!».
Fue el segundo grito que dio a los presentes la ubicación de su grito, que deba una puerta al final del pasillo cerrada, poniendo a los chicos en pose de pelea, mientras algunas gotas de sudor caían de los presentes por la salud de su amigo. Los chicos luego del segundo grito, solo se escuchaban el sonido de agua, lo cual solo se escuchó como se calmó en los siguientes segundos, lo cual alertó más a los Jounins, que solo esperaban que su amigo estuviera bien o tan bien que era, ya que de verdad por el primer y segundo grito sus nervios estaban al máximo. Los presentes iban a entrar, pero fue detenido su ataque cuando vieron como la puerta fue abierta, alertando a los dos presentes, donde Moegi sacó unos kunais, mientras Udon ponía sus manos en una pose de manos, pero los presentes quedaron en shock, como el que salía era el mismísimo Konohamaru, mientras se podía ver atrás suyo que era el mismo baño, para luego cerrar la puerta con fuerza y ponerse como protección, como si tratara de que alguien no saliera de ahí, confundiendo a sus amigos que aún en la misma posición lo vieron fijamente. El joven tenía varias gotas de sudor caer por su cara, las cuales eran opacadas por toda el agua que tenía, desde su cabeza hasta sus pies, como si hubiera entrado a una piscina con todo y ropa, además que estaba temblando de sus pies, como si hubiera visto algo horrible. No entren ahí, fue las únicas palabras que presentó el Sarutobi, que lo veían como si le hubiera aparecido una segunda cabeza, para luego verse como el pantalón desligarse hasta caer al suelo, dejando a la vista unos boxers azules igualmente mojados, sonrojado a Moegi, que soltó los kunis y se tapó la cara por lo roja que estaba, mientras Udon le gritaba súbete los pantalones a su amigo, que al darse cuenta solo siguió la orden, volviéndose a acomodar su ropa. Minutos después, fuera de la casa, el séptimo veía bastante confundido a los ninjas que habían entrado, los cuales ya habían salido tras varios gritos que habían oído como desde la cocina hasta el segundo piso, solo para luego llevarse una sorpresa, viendo a los presentes con ojos de platos, mientras el Uchiha solo veía esto neutro como todo, pero aún como su amigo barra rival veía todo sorprendido. Primero era ver a los jóvenes genins sobándose su panza, la cual se encontraba un poco hinchada, salvo Chocho, que andaba como siempre excepto Shikadai, que era el único que se encontraba tranquilo a diferencia de los demás. Mientras que por el otro lado Konohamaru se encontraba tratando de secarse la ropa difícilmente, mientras su compañero Udon lo veía poniendo una leve sonrisa por cómo actuaba su amigo, mientras Moegi con un muy leve sonrojo veía a otro lado, recordando la vergonzosa escena de hace rato, haciendo que sus genins preguntaran qué les pasó. Recibiendo un no quiere saber de Konohamaru, bueno, creo que nos alejamos del principal tema que esperábamos ver, dijo el padre de Sarada a los presentes, que recordaban la razón de por qué entraron. Cierto, en sí. No encontramos nada afuera de la casa salvo de ese logo que tenía ese estuche y un extraño interruptor, aunque aún no hemos visto que funcionará hasta que ustedes salieron. Ustedes. Hablaba el Uzumaki a los presentes, donde ninguno tenía algo que decir, siendo no vergüenza, sino que de verdad no habían encontrado nada, salvo el logo de la corporación Cápsula en varios objetos de la casa. ¡No mames! Yo encontré algo, levantó con simpleza Nara a los presentes, que le vieron sorprendidos, ya que los que entraron lo único que recordaron fue verlo sentado viendo televisión sin ninguna preocupación. La tele de la casa tiene varios canales que no concuerdan o existen, así que decidí buscar y encontré en las opciones de la televisión un conjunto de programas, entre ellos un programa que hablaba de un extraño concurso en una ciudad que no conozco, por un millonario llamado Gyosan, sobre un torneo que ocurrirá en unos días más. Eso serviría para ubicar el paradero de la máquina, dijo el pelo de piña a los presentes. Créame. ¿Qué? Preguntó al no recibir respuesta de los presentes. Creo que esa información servirá. Gracias Shikadai, dijo el Kage de la aldea de la hoja el Nara, el cual solo se quedó callado. Era claro que nadie sabía qué decir. Después de todo, ver como un chico que solo estuvo viendo la tele fácilmente había hallado más datos que ellos, los que los hacía sentir peor. Bien, con ese datos buscaré información sobre ese sujeto, mientras no se les ocurra usar otra cápsula hasta saber qué es, dijo con voz neutra el portador de Sharingan mientras extendía el estuche de cápsulas, el cual abrió el botón, haciendo que el estuche se abriera mostrando las 9 cápsulas restantes que había.
Esperen, pero ¿qué haremos con esta casa?, preguntó Mitsuki a los presentes señalando la casa. No podemos dejarla solo en el bosque, ¿no tiene algún medio de protección?, dio su pensamiento el hijo de Orochimaru a los demás que entendían su punto. No podían dejar una casa que no tenía ni una forma de protección en el bosque ante algún animal o incluso algún ninja que intente tomar las cosas dentro de la casa. Sí. Además, esta casa no parece de ese tipo, decía tranquilamente Iwabe mientras decidió lanzar una pequeña roca a la puerta, mientras que Udon lo quiso detener, pero fue tarde ya que la piedra ya se había lanzado y impactado a la puerta, la cual no sufrió ningún rasguño, lo cual no causó ninguna reacción de los ninjas excepto el Jounin de lentes, que regañaba al genin causante de esto, pero su regaño fue detenido cuando se oyó varios sonidos dentro de la casa que confundieron a los presentes para luego ver algo salir de la casa. Rápidamente, el techo se abrió a uno de sus lados y salió diferentes armas de diferentes tipos, siendo únicamente sujetadas por un cable a cada arma. Algunas eran armas como pistolas hasta riles de asalto y escopetas, lanzallamas, e incluso bazucas, como armas de gran daño, desde bombas, ametralladoras, armas con mira térmica, rayos láseres y para rematar un misil con un símbolo amarillo de radioactivo que daba por entender que era un misil nuclear. Las armas con mira térmica apuntaron a cada uno de los ninjas, mientras las armas hacían sonidos de recargas como de sonidos de voltaje, lo que espantó sin ninguna excepción a los ninjas, que hicieron lo primero que tuvieron en su cabeza. ¡Corre, perra, corre! Fue el segundo grito del bosque, que fue oído por todo el mundo ninja, que veían confundidos todos esto ahora luego verse un inmenso humo formarse en una zona con forma de champiñón. ¡Wow, qué increíble!, decía un ninja que veía la explosión con majestuosidad, sin saber que un grupo de personas cerca de allá no pensaban lo mismo.